¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Rioja Directo. Miércoles 13 de abril, para muchos, último día de trabajo antes de las vacaciones. Otros como la hostelería, ¿no? Y las casas rurales, los hoteles tienen que seguir trabajando, claro que sí. Pero aquí también estamos nosotros, para hacerles pasar un buen rato en este programa de La Rioja Directo, que ya saben que los miércoles dedicamos al debate, a la tertulia. Pero antes vamos a conocer un tema que tiene en jaque a los ganaderos riojanos y a las ganaderas. Es la tuberculosis. El año pasado afectó a más o menos 21 ganaderías y este año ya va por 25. Natalia Pérez, nuestra compañera, está en la sede de UAGR para hablar con la veterinaria sobre este tema, ¿no?, que tiene en jaque a los veterinarios. Natalia. Sí, nos hemos acercado hasta la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja para tratar con la veterinaria Vanessa Díaz todo el tema que preocupa, ¿no?, ahora mismo, sobre todo a los ganaderos de La Rioja, que es la tuberculosis, esa enfermedad que actualmente afecta a 25 ganaderos de La Rioja. Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. Bueno, lo primero vamos a poner en contexto en qué consiste esta enfermedad y por qué ahora mismo afecta tanto en La Rioja. Bueno, esta es una enfermedad que siempre preocupa a los ganaderos, ¿no?, porque todos los años se tienen que someter a las pruebas de saneamiento. Y entonces, claro, el problema es que si la explotación da positiva, si tienen una vaca que les da positiva, pues ya no es solo el sacrificio de la vaca, ¿no?, porque, bueno, que les pagan unas indemnizaciones también que son bajas, ¿no?, entonces, pero sobre todo es lo que conlleva después, ¿no?, pues que les cierran las explotaciones, no pueden introducir nuevos animales y además los terneros pues solo los pueden vender a cebaderos no calificados, lo que les conlleva una devaluación del producto, o sea, les bajan los precios de los productos. Todo este problema viene por la fauna salvaje, ¿no?, que no tienen esos controles sanitarios que, bueno, que quizás se deberían de llevar a cabo. Sí, uno de los mayores problemas es la fauna silvestre. Actúa como reservorio, entonces, claro, en los montes, en las zonas de abrevadero, pues tienen contacto estrecho con los animales domésticos y es entonces cuando se contagian. Hablando de datos, más o menos, ¿a cuántos ganaderos se ha afectado hasta la fecha en comparación también con otros años? ¿Cómo ha sido ese incremento? Bueno, pues yo estos datos no los tengo, esos quizás mejor la consejería los podría dar, pero sí que es verdad que todos los años tenemos brotes de la enfermedad, unas explotaciones entran en positivo, otras salen, pero sí que es verdad que este año sobre todo se está dando por la zona del Valle del Leza. Tú que estás en contacto, ¿no?, con los ganaderos, ¿cómo ves esos ánimos? ¿Qué es lo que piden? Porque creo que además, como bien has dicho, las indemnizaciones son bajas y desde luego para ellos no es la solución, ¿verdad? Sí, no, a ver, pues ellos necesitarían pues que sobre todo los precios de los terneros que van a vender, pues que no se los bajasen. Y bueno, pues que no se les inmovilizase la explotación tan duramente, ¿no?, porque eso al final les produce unas pérdidas económicas importantes. Para ellos, como decimos, también es duro, ¿no?, ver que tienen que perder ganado a causa de esta enfermedad y que, bueno, además venimos también de lo del lobo, o sea, son una serie de problemas, ¿no?, que se van encadenando que al final tienen al sector en jaque. Sí, así es. Sí. Aparte, bueno, de todos los problemas que están teniendo ahora la ganadería con el incremento de los costes del pienso, con los costes energéticos, incremento de los costes energéticos, pues entonces sí, esto es un problema más, ¿no?, que se les viene encima. Y bueno, siempre lo han tenido, ¿no?, pero claro, quizás ahora pues lo acusan más. También es importante vuestro papel de asesorar, ¿no?, a esos ganaderos, a esas ganaderas de La Rioja, que bueno, muchas veces no saben cómo actuar y qué es lo que tienen que hacer. Sí, bueno, nosotros siempre intentamos pues eso, asesorarles lo mejor posible pues para que incrementen las medidas de seguridad, que son importantes, y para que la enfermedad no les entre, ¿no?, en las explotaciones. Pero también es cierto que, bueno, que ahí la consejería debería pues también ayudar, porque por ejemplo
En los bebederos de los montes de utilidad pública pues se podrían hacer bebederos selectivos, a lo mejor zonificar los pastos para poder rotarlos y eso bueno, siempre mejora a que la enfermedad pues no. Además es muy importante el control poblacional de la fauna silvestre, porque el jabalí es un reservorio muy importante y entonces pues es fundamental su control. ¿Qué pasos podrían llevar a cabo, qué consejos, ¿no?, le darías a los ganaderos y ganaderas para evitar que precisamente entre esta enfermedad en su ganado? Bueno, pues es importante sobre todo que recríen su propio ganado, ¿no? Pues al final, siempre que introduces animales de fuera, pues aumentas el riesgo en las explotaciones. Importante también la limpieza y desinfección, muy importante, y una buena gestión de estiércoles y lo que decía antes, ¿no? Pues el rotar los pastos también es importante. Porque una vez además que entra la enfermedad, no solo vale con sacrificar a ese animal, sino que también bueno, se pondría en peligro, por supuesto, el resto. Sí, claro, es una enfermedad, ¿no?, que se transmite sobre todo por el contacto entre los animales de manera directa y también de manera indirecta pues a través de oral, ¿no? Entonces, pues sí que sería recomendable, pues eso, que se me olvidó la pregunta. Sobre todo, bueno, mantener esos controles y tener cuidado de mantener esas medidas que, como bien has dicho, bueno, pues son importantes, sobre todo ahora más que nunca, para cuidar que esta enfermedad no entre a su ganado. Sí, eso es. Perfecto, Vanessa, pues muchísimas gracias por atendernos, por tu testimonio y bueno, a seguir asesorando y ayudando, ¿no?, a los ganaderos de la zona y a ver si se para este problema, se frena o se controla, desde luego. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias, Natalia, gracias, Vanessa. Pues sin duda un problema añadido para la ganadería riojana esta enfermedad y esperemos que se erradique, ¿no? Nosotros vamos con un tema un poquito más amable. Esta Semana Santa ha abierto sus puertas Rioja Aventura en Lumbreras. Traen novedades, traen nuevos circuitos para mayores y para pequeños. Vamos a verlo en este reportaje. El Parque de Aventura abre este año, esta Semana Santa, hemos abierto ya y en principio la novedad sigue siendo la instalación integral que reformamos el año pasado, que hay personas que todavía no la conocen, con 4 nuevos circuitos, línea de vida continua, rocódromo y bueno, una tirolina de 120 metros que, como habéis visto, es la delicia de todos. Bueno, en principio el cable que forma lo que es la línea de vida por encima de cada reto de equilibrio se utiliza la que llamamos línea de vida continua, que a través de unos mosquetones especiales los participantes se aseguran en el suelo antes de empezar y hasta que no finalizan el recorrido no se pueden soltar, con lo cual no cabe el error en altura y el participante está asegurado en todo momento. Tenemos 4 circuitos, 2 de ellos tienen un carácter más infantil y 2 de ellos más deportivo, pero estamos viendo como hay niños que son capaces de hacer absolutamente todos los circuitos, ¿no? Siempre que van acompañados, por debajo de 1,20 m, tienen que ir siempre acompañados y de alguna manera pues, es una actividad que se ha convertido en familiar, porque además la pueden hacer padres e hijos juntos. Bueno, en principio es necesaria la reserva, más que nada porque tenemos un límite, un aforo para poder atender a todo el mundo. Entonces, para que podamos garantizar que las personas que vienen pueden hacer la actividad y que tenemos equipos suficientes para ellos, pues es necesario reservar. Si hay alguien que viene sin reserva, cabe la posibilidad de que no podamos atenderles. En temporada de primavera y Semana Santa abriremos fines de semana y festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde la sesión de la mañana y la sesión de la tarde de 4 a 7. Ya en verano, julio y agosto abrimos todos los días y en otoño retomamos fines de semana y festivos. Digamos que lo que es la actividad de
de circuitos y en la cual pues, necesitamos arnés, casco y demás, está complementada con otras actividades como el tubing, el tobogán de 50 metros con 2 neumáticos, el tiro con arco, el archery tag, que es un juego que tenemos de estrategia para grupos con arcos y con flechas de foam. Bueno, tenemos una serie de actividades que se pueden complementar perfectamente con el parque. Pues cuando venimos aquí a las tirolinas solemos hacer pues los de arriba porque son los más divertidos, los que son más altos porque te da más impresión y es más divertido. Pues tienes que enganchar tu arnés, que no lo sueltas hasta el final del recorrido, entonces no te puedes caer. Y hay diferentes tipos de plataformas y de circuitos y unos no te agarras, otros tienes que ir intentando no caerte o pasar por una red. Entonces, hay muchas cosas. La tirolina grande que te tiras y te dejas caer. Adrenalina y como que vas libre y te da todo el aire en la cara y eso es muy divertido. Pues recomendaría que sin miedo y que pues disfrutarlo a tope porque es una experiencia única y os lo vais a pasar genial. Pues hay numerosas atracciones que te lo pasas genial. Hay diferentes niveles, desde para niños más grandes, más pequeños. Es muy divertido. Pues me gusta los diferentes obstáculos, porque antes me parecían un poco más fáciles y aquí pues se complican más. Los circuitos son más nuevos, son más chulos, un poco más complicados, hay diferentes caminos y las tirolinas ahora son más largas. Los más fáciles yo creo que son los de las maderitas que aparecen, que puedes ir pasando con normalidad, y los más difíciles son los troncos, que hay que ir agarrándose a la cuerda porque se tambalean más. Te subes en una especie de donuts y de ahí te empujan y te resbalas, y luego hay unas colchonetas o unas especies de alfombras que te paran. Cuando hacemos las vías largas ponemos la polea y luego ponemos el arnés arriba, y el truco es poner un brazo delante y otro brazo detrás para así que la polea no se te mueva mucho y no caerte tan fácil. Sí, tenemos tirolinas, tenemos rocódromo, también hay un minigolf, tiro con arco, y han hecho uno con corcho unos muñecos para que tú puedas tirar con arco como si estuvieses cazando en la vida real. Es una zona muy divertida, puedes hacer cumpleaños, puedes hacer de todo, y porque estás en un pueblo muy bonito y es el mejor de toda la sierra. Es miércoles, es tiempo de tertulia y les dejamos ya con Carlos Santamaría y con su equipo de tertulianos para desgranar los temas más actuales. Gracias, Ainara. Aquí estamos, eso es, en tiempo de tertulia justo antes de la Semana Santa, o bueno, antes de los días festivos, porque ya vivimos la Semana Santa en este miércoles en el que toda España, toda La Rioja y también Logroño tiene un calendario de procesiones y de actos que además en este día son especialmente bonitos o especiales para muchos logroñeses, pero eso lo contaremos luego. Antes saludamos a los
buenos amigos, colaboradores de este rato de televisión. Pedro Torres, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallados, bien, aquí estamos, viviendo la vida que nos está tocando, unas veces buena, otras regular y otras un poco oscura. Un poquito oscura, lo contaremos, intentaremos arrojar algo de luz, aunque está cara, la luz, María José, es muy buena. La luz, el gas, el combustible... Todo hasta sube. El pan. Hasta el pan, desde luego. Gracias por acompañarnos una semana más y también a Domingo García Pozuelo. Domingo, bienvenido. Gracias, no sé si me reconozco en la pantalla sin mascarilla, pero bueno, tanto tiempo ya viéndonos a través de la mascarilla, pero bueno, bien, encantado de estar nuevamente con vosotros. Insistimos, luego lo comentaremos, la semana que viene ya el 19 finaliza la obligatoriedad de las mascarillas, el 20 se hará ya oficial esa nueva norma y luego debatimos un poco acerca de esta medida, a ver qué os parece. Pero antes, una reflexión de nuevo sobre la política internacional, sobre una guerra que continúa, casi ya 50 días de guerra en Ucrania y imágenes pues que le dejan a uno la sangre helada, ¿no? Con lo que estamos viendo en Bucha, en el Donbass, y la sensación, no sé si lo comparten nuestros colaboradores, de que a Rusia no le han salido las cosas como ellos pensaban, ¿verdad? Domingo. No, desde luego, y por otra parte diré por fortuna para la sociedad occidental y para el mundo libre, porque lo que está haciendo Rusia me parece una barbaridad. No tiene nombre. Yo creo que hay crímenes de guerra, por lo que estamos viendo, y bueno, los asesinatos, violaciones y demás que están haciendo. Y luego la actitud que tienen de justificar su guerra diciendo que es que querían desnazificar la zona de Donbass. Evidentemente allí hay gente ultranacionalista, pero eso no significa que esto se tenga que resolver con una guerra invadiendo un país ajeno, en una Europa del siglo XXI. O sea, esto es inconcebible e inadmisible. 49 días de guerra y parece, María José, que van a seguir, porque aunque hay diálogo, hay acercamientos, hay lo habitual en esta clase de conflictos, ¿no? Trabajo diplomático del que no conocemos más que lo que nos quieren contar, no sé si hay un fin muy a la vista. No, las mesas de negociación además ahora están paradas desde hace una semana y pico y bueno, yo me quedo también de lo que está pasando con este conflicto, con la falta de valentía de la Unión Europea. Es cierto que el agresor es evidente quién es, y no se están poniendo todas las armas en el sentido de, bueno, pues hay que cortar la importación de gas y de petróleo ruso, y hay que hacerlo ya. Probablemente se haga pues, más de cara al verano, porque mejora la climatología y todavía hay países del norte de Europa que tienen frío hasta llegado bien entrado el verano. Y hasta que no se tome una decisión así, se le corte la financiación a Rusia para poder seguir con esta locura, pues nosotros mismos estamos indirectamente alimentando a la bestia. Con las consecuencias que eso tendrá, Sí va a tener consecuencias. España además va a encararlo muy mal, muy mal. Nos ha jugado Italia con el gas argelino, nos lo ha jugado, a ver, Italia ha sabido jugar perfectamente ese paso, ¿no?, de ajedrez en el que se puso a descubierto España. Entonces es normal que ahora los italianos se aprovechen y a ver lo que nos va a costar a nosotros el gas. Eso es. Pedro, tus reflexiones sobre este conflicto que vivimos además ya a través del móvil. Si la primera guerra del Golfo fue casi ya el primer conflicto que vivimos en directo en la televisión, este lo estamos siguiendo también a través de redes sociales, con gente que está allí, que manda vídeos en directo, con también cierta intoxicación mediática. Hay que saber distinguir muy bien lo que es una cosa y lo que nos quieren vender. Y desde el móvil o desde las pantallas, ¿tú cómo lo estás viendo? Vamos a ver, yo creo que más abierto, hay unos frentes muy, muy abiertos, ¿no? Lo del gas, lo de Argelia, lo de Italia, lo del Sáhara, lo de España, ese es un frente muy complicado. Pero, está todo conectado, ¿no? Sí, todo, por eso digo que es muy complicado. Yo tengo la sensación de que la guerra que se está desarrollando en Ucrania no es una guerra de Europa, aunque también lo es. Aquí hay dos contendientes que son dos mundos distintos. Uno es el mundo occidental y el otro es el mundo China-Rusia. El gran imperio del momento, que es Estados Unidos, se da cuenta que se le va. Y entonces, como casi siempre, vuelve a usar Europa de portaaviones. Como tú dices, entregar más armas, implicarnos más y demás. ¿Y eso qué supone? Claro, para eso hay que pedir a la ciudadanía que esté dispuesta a unos sacrificios enormes. Porque ¿cómo le pides a los alemanes que no importen el gas de Rusia? Se mueren de frío. ¿Cómo? Y es que el mundo interrelacionado en el que vivimos hoy en día es tan complicado que no tiene una forma fácil de solución. No la tiene. Pero sobre todo
A mí, por ejemplo, en Ucrania, creo, como bien dijo Domingo, estos son crímenes de guerra lo que está haciendo Rusia. Rusia es el país que invade y luego es el culpable 100%. Dicho eso, cada día tengo más dudas sobre el presidente de Ucrania, Zelensky, o como se pronuncia. Zelensky, Volodymyr Zelensky. Sí. A mí es una persona que me empieza... Tengamos en cuenta una cosa, antes de la guerra... ¿Te gustó lo que dijo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados? No, en absoluto nada. Hay gente a la que no le gustó. No, es que, vamos a ver, es que él puede pedir ayuda, lo que no puede soltar nombres de empresas a las que les puede completamente arruinar. Oiga, en principio la guerra es usted con Rusia, aunque ya he dicho anteriormente que es otra cosa distinta, ¿no? Efectivamente, Rusia, con un dictador como Putin, está cometiendo crímenes de guerra, eso es indudable, que lo hay. Pero no nos olvidemos que Ucrania también, antes de esta maldita guerra, era un país donde la libertad de prensa casi no existía. Eso es una gran verdad. Donde los oligarcas, como los hay en Rusia, los había y muy grandes. Donde este presidente, precisamente, no iba detrás de la corrupción, sino más bien la estaba protegiendo. O sea, que hay muchas cosas ahí, ¿no? Pero sobre todo el fundamento es la guerra entre Estados Unidos y Rusia y China, que como siempre es la lista, se queda ahí de plantón y es la que va a salir beneficiada de todo. Y Europa siempre es la perdedora, como casi siempre. Sí, si me permites, pero sí, pero es una guerra que no solo la está padeciendo Europa. No, en Europa es también una guerra de Europa. No, la padece el mundo. La padece el mundo, pero que no solamente es una guerra en Europa, que también es de Europa, porque hay países que se están occidentalizando, que quieren sumarse a este club de progreso que es la Unión Europea, y eso es lo que Rusia no permite. Que luego, por supuesto, luego está la geopolítica, todos los... lo que acabas de desarrollar perfectamente, ¿no? De los intereses americanos, los chinos, pero vamos, no olvidemos que es una guerra de Europa. De Europa. Sí, Europa. Mira, y termino. Sí. Imaginemos una cosa, yo no voy a defender a Rusia, Dios me libre, al contrario. La critico al 100%. Pero imaginemos qué ocurrió con la crisis, hacemos lo mismo, la crisis de los misiles de Cuba, la gente se olvida, ¿verdad? ¿Os imagináis que ahora de repente Rusia vuelva a poner unos misiles nucleares en La Habana? ¿Qué pasaría? Con una salvedad, y muy importante, que la voluntad democrática mayoritaria de Ucrania era dar ese paso hacia Occidente. Estoy de acuerdo, pero si estando de acuerdo, hay que analizar. O sea, ya he dicho desde el principio que 100% criminalizo a Rusia, pero analicemos por qué ocurren las cosas en la sociedad. Que es que, si no, estamos siempre dando vueltas a la misma cosa. A la misma rueda del molino. Hay que entrar en el análisis por qué ocurre una cosa o por qué no ocurre. Lo iremos viendo y lo iremos contando. Desde aquí también nuestro abrazo a los ucranianos, decenas de ucranianos que ya han venido a España y a La Rioja y que están ahora tratando de recomponer sus vidas o de temporalmente, por lo menos, vivir unas jornadas de cierta tranquilidad, seguro que con el corazón roto por haber dejado su país, sus familias, sus negocios y sus vidas a miles de kilómetros. Son ya, como digo, decenas los que están aquí, para ellos también nuestro abrazo extraordinario. Y para finalizar ya este primer bloque, la derivada económica que decía María José. Estamos, no sé si Domingo, viviendo ya una bajada de la tensión social que alcanzó un pico hace 10-15 días con los transportistas, con las protestas, con los estantes, con desabastecimiento en los supermercados. ¿Cómo lo estás viendo ahora que parece que la cosa se calma un poco? Aunque... Sí, yo creo que se ha calmado un poco porque bueno, el juego este político de los 20 céntimos que al final lo vamos a terminar pagando por otro camino, pero bueno, toda esta serie de subvenciones y toda esta serie de historias yo creo que han tranquilizado un poco a la sociedad, entre otras cosas porque claro, ningún transportista puede pasarse media vida parado porque tienen que al final hacer su trabajo y comer. Pero bueno, respecto a lo que decía Pedro y abundando en este tema económico, yo creo que también hay un problema derivado de la posición de muchos países de Europa dentro de este mal concepto del progreso y de la modernidad que tienen en algunos casos, como es, por ejemplo, el tema de la energía nuclear. Claro, Alemania con Merkel, a la que considero que fue una gran gobernante y una gran presidenta presidenta del gobierno de Alemania,
pero yo creo que en algunas cosas metió la pata, como bueno, nos Se pasa a equivocó todos y le pasa a muchísimo. todos los presidentes. Entonces, aquella renuncia de un día para otro a la energía nuclear y echarse en brazos del gas de Rusia, pues me parece que es un error, porque además está demostrando que, bueno, que la dependencia de toda esa serie de importaciones de países de nuestro entorno, pues no reportan nada más que problemas, porque tampoco son democracias, no son países que te puedas fiar de ellos en sus contratos y que te la juegan a la más mínima vuelta, por errores propios y ajenos. Me refiero que, por ejemplo, en el caso de España, lo habéis citado ambos, pues claro, los errores primero de traerse al Brahim Ghali y luego coger, irse y hacerlo del Sahara con Marruecos, pues al final, incluida la bandera boca abajo, que significa pues plaza rendida, etcétera, que son cosas que molestan profundamente, no por un patriotismo tonto, sino porque realmente me parece que es una afrenta a la sociedad española y a esta gente de políticos que no sé si su diplomacia realmente sirve para algo o tienen realmente expertos dentro de tantos miles de expertos que dice que tienen dentro del gobierno, si alguien es capaz de analizar el escenario donde se van a reunir y decir, oiga usted, esa bandera no puede estar así. Pero al final a lo que voy, es decir, hay una dependencia de energías que nosotros no tenemos. Bueno, por cierto, La Rioja tiene ahí un yacimiento de gas que quieren ampliar la producción, pero que no da tampoco para mucho. Lo dijo aquí Pío hace unas semanas, ni para un mechero. Claro, entonces al final pues resulta, hombre, les da dinero a los del entorno del municipio porque, bueno, pues oye, les tiene que pagar un canon y demás, pero al final todas estas cosas yo creo que son errores estratégicos desde el punto de vista a medio y largo plazo, políticos, y políticos fue fundamentalmente renunciar a la energía nuclear, porque, hombre, sí, lo de Fukushima fue un drama y lo de Chernobyl no fue otro drama o peor. Pero, por cierto, donde hay un montón de soldados que los llevaron allí rusos, los plantaron en un terreno enormemente contaminado y los han tenido que llevar a unos hospitales en Bielorrusia, que, por cierto, tampoco sabremos nunca qué les va a pasar ni lo que les ha pasado porque se ocultará. Todo eso lleva a un punto de escepticismo respecto al funcionamiento de las sociedades contemporáneas, de la parte más evidentemente brillante de todo el funcionamiento del mundo, que es Europa, entre otros sitios, y bueno, y los errores que se cometen. Yo creo, ahondando un poco en lo que dice Domingo de la energía, que decía Carlos, yo creo que hubo dos errores, no uno. Uno es el de la energía nuclear de Merkel y otro es el impuesto al sol en España. Si en España no se pone el impuesto al sol, éramos la primera potencia mundial en energía eólica. Hoy tendríamos... Solar. Me da lo mismo, solar, eólica, venía. O sea, hoy, ya sé que son dos derivaciones distintas, pero sí. Hoy en día seríamos esa primera potencia y probablemente un país con las horas de energía solar como tenemos aquí, casi seguro que éramos, si no autosuficientes, en un porcentaje altísimo. Los errores se han cometido por todos los lados. Creo que ha dicho el Elon Musk, este personaje que ahora se ha hecho medio dueño de Twitter, que está dispuesto a hacer aquí, bueno, a España autosuficiente con energía solar a través de una serie de inversiones y tal. No lo pero sé, si es que lo somos. Mira, vamos a ver, Domingo, tú como arquitecto sabes perfectamente que a la hora como arquitecto cada vez sé menos, pero bueno. No, pero vamos al conocimiento técnico que tenéis y los demás no lo tenemos. O sea, en cuanto a lo que es una casa, cómo solucionar el funcionamiento de una casa. Y tú sabes que hoy en día es una cuestión de que se rija, o sea, que haya los ayuntamientos, las ordenanzas, bueno, pues los paneles solares y demás, que todo aquello vaya en los presupuestos a la hora de la construcción de esa casa. Es muy complicado. Si das energía solar a las casas, tendríamos un funcionamiento Sí. enorme. Eso se sabe. Lo que dice Carlos, que ya lo dijo hasta, creo que fue Casado y se rieron de él, pero al final es verdad, o sea, la energía solar y la energía eólica no se almacena. Ningún tipo de energía. Ningún tipo de energía. Bueno, sí, ni la nuclear. Pero tú tienes se echa al sistema si se consume bien y si no se pierde. Pues está funcionando las 24 horas del día mientras haya flujos de... Es la garantía de tener producción constante. Es cuestión de diseñar los suficientes almacenes para almacenar esa energía que hoy se tiene esa tecnología. Que es muy complicado, que no se pueden hacer baterías de esa dimensión sin reventar el medio ambiente. Tenemos que hacer una pausa porque hay mucho más que contar y además los espectadores están diciendo, muy bien, sí, pero los riojanos, ¿qué pasa con Raquel Romero? ¿Qué ocurre con el Partido Popular? ¿Cómo están las cosas en el salseo político de la comunidad? Que están María José, ¿cómo están? ¿Cómo están? Interesantes, no se vayan, que a la vuelta regresamos, como digo, con estos nombres propios de la actualidad política riojana que siguen en el candelero, en el candelabro, como decía alguna hasta ahora.